Hola alumnos, estamos nuevamente en una clase de química. Soy su docente Jerry Bertesova para los alumnos del tercer año de secundaria. Vamos a seguir viendo el tema de la materia. ¿Qué es la materia? La materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia existe en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido nos dice que las moléculas son ordenadas y tienen una escasa libertad. Y en el estado líquido las moléculas están cerca, pero no tienen una posición rígida como lo tiene el estado sólido. En el estado gaseoso, sus moléculas tienen grandes distancias entre sí y son independientes. Podemos verlo aquí en la figura, el estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado gaseoso, las sustancias, como ya le he dicho, esas sustancias en estado gaseoso, sus moléculas están separadas, son independientes y por lo mismo que se pueden desplazar, esas ejercen una presión a su alrededor. Y hay que resaltar que la presión se define como una determinada fuerza en una determinada área. Dentro de las presiones podemos ver la presión barométrica y manométrica. Se le llama presión barométrica porque es la presión atmosférica que se puede medir mediante un barómetro. Una presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio o a 760 torr. Torr es una unidad de medida que se nombra así por su descubridor Torricelli. La unidad de presión en sistemas internacionales viene a ser el pascal, que viene a decir que una atmósfera es igual a 1013 por 10 a las 5 pascales. Ojo con esta parte de aquí. La presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud. La presión atmosférica disminuye conforme aumenta la altitud. Aquí podemos ver claramente cómo es un barómetro. Un barómetro es un tubo de ensayo grande donde se vierte mercurio dentro del mismo tubo. Es vertido mercurio y este tubo de ensayo es sumergido en mercurio, pero no por donde está sellado, sino por donde está abierto. Rápidamente cogen el tubo de ensayo, lo ponen, se puede decir, de cabeza y lo meten directamente al mercurio. Y lo que desciende, este espacio vacío, lo que desciende por la fuerza atmosférica. Y lo que le marcó fue 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Por eso se llama presión barométrica, porque esto es un barómetro. Ahora la presión manométrica. La presión manométrica se mide a través de un instrumento que se llama manómetro, que es, eh, que es adaptado a un balón de gas y en el cual se regula ese balón de gas para que pueda salir el gas que está atrapado y ese manómetro va midiendo. Pero este balón de gas está puesto en un ambiente específico, a una temperatura específica para que pueda salir el gas. Eso se llama presión manométrica. Ahora, dentro de los gases tenemos las leyes de los gases ideales, que vienen a ser, un gas ideal vendría a ser el gas perfecto, que simplemente es algo hipotético de tener un gas perfecto, en la cual tenemos las siguientes leyes: ley de Boyle, ley de Charles, ley de Guy-Lussac, ley de Avogadro
ley general del gas ideal, ley de Dalton de las presiones parciales. Esas son las leyes de los gases ideales, que más adelante les voy a pedir. La teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular se basa en el movimiento de las partículas. Un gas que se comporta exactamente como lo describe la teoría de los gases ideales, como le digo. Ese gas tiene que comportarse como un gas ideal para que esta teoría cinética molecular se pueda aplicar. Las principales posturas de la teoría cinética molecular son las siguientes. Los gases se componen de partículas diminutas, como ya sabemos. La distancia entre las partículas es grande, como ya lo sabemos también, el estado gaseoso. Las partículas gaseosas no se atraen entre sí, son partículas independientes, recuerden, el estado gaseoso, sus partículas son independientes. Tenemos también por acá, las partículas de los gases se mueven en línea recta en toda dirección. Ya sabemos que como son independientes, tienen un desplazamiento también independiente. No hay pérdida de energía por las colisiones entre partículas con las paredes del recipiente. Eso es lo que llamamos la presión que están haciendo las partículas para poder desplazarse. La energía cinética media de las partículas es igual a todos los gases a la misma temperatura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Tenemos también la ley de Graham de la difusión. Nos dice, la velocidad de difusión de un gas a través de otro es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del gas o inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del gas. Entonces, la velocidad de difusión de A sobre la velocidad de difusión de B es igual a la raíz de la densidad de B sobre la raíz de la densidad de A, que también vendría a ser igual a la raíz de la masa molar de A de B y sobre la raíz de masa molar de A. Eso nos dice la ley de Graham de la difusión, que son inversamente proporcionales. Es decir, si tú tienes la velocidad de A arriba, va a ser igual a la raíz de la densidad de B. Y si tienes en la parte de abajo la velocidad de difusión de B, va a ser igual en la parte de abajo la raíz de la densidad de A. Son inversamente proporcionales. Se demostró que las velocidades de difusión de los gases son directamente proporcionales a las distancias. Este es otro. Directamente, ya no sería inverso, no sería directamente proporcional. Si tenemos que la velocidad de difusión de A sobre la velocidad de difusión de B vendría a ser igual a la distancia de A sobre la distancia de B. Eso es lo que quiero que entiendan, lo que es directamente proporcional y lo que es inversamente proporcional, que también sería igual a la temperatura de A sobre la temperatura de B, que sería igual a la raíz de de la masa molar de B sobre la masa molar de A. En lo que es masa molar sí sería inversamente proporcional. En el estado líquido, a diferencia de los gases, el estado líquido, como ya sabemos, no tienen un volumen constante porque no son sus moléculas no son ordenadas como es el estado sólido. Ahora, para que el estado líquido, para que la sustancia se encuentre en estado líquido, depende mucho de la temperatura. No todas las sustancias pueden estar en estado líquido. Depende de la temperatura que tengan, el ambiente o el lugar donde estén. También tenemos evaporación. La evaporación o vaporización es el escape de moléculas superficiales del estado líquido.
es el escape de moléculas superficiales del estado líquido. Esa es la evaporación. Entonces, al momento que uno pone a hervir una olla con agua, ustedes pueden ver que hay pequeños gotitas de agua en la tapa en la parte de arriba. Esas son las moléculas que tratan de escapar. Cuando uno hierve agua, por eso dice evaporación. La evaporación o vaporación es el escape de moléculas superficiales del estado líquido al estado gaseoso o vapor. Por eso les decía, cuando uno hierve agua, en la tapa puede encontrar unas pequeñas gotas. Presión de vapor en base a la teoría anterior, la presión del vapor. Cuando las moléculas quieren escapar, esas ejercen una presión y a eso se le llama presión de vapor. El punto de ebullición es la temperatura en la cual el líquido cambia de estado, del estado líquido al estado gaseoso. Es el punto de ebullición. La viscosidad. Se llama viscosidad o frotamiento interno a la resistencia experimental por una porción de líquido cuando se desliza sobre otro. Al momento que un líquido se desplaza sobre otro, eso se llama la viscosidad. ¿Qué nos dicen según la ecuación de según la ecuación de Poiseuille? Nos dicen que la viscosidad 1 es igual a la viscosidad 2 sobre densidad 1 por temperatura 1 sobre densidad 2 por temperatura 2. Así podemos hallar la viscosidad en el caso de que nos pidan la viscosidad 1. Luego tendríamos que hacer aplicar álgebra para poder determinar la viscosidad 2, si es caso nos pidieran la viscosidad 2. Tensión superficial. La tensión superficial es la tensión que ejerce el líquido de arrastrar las moléculas de su superficie hacia el centro de él. Por ello, reduce la superficie del líquido a un mínimo. Aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar aquí se pone un líquido y al momento de ingresar se arrastra hacia el centro del mismo para poder ingresar. Y tenemos acá una fórmula que nos dicen que son ergios es igual a 490 por densidad por radio por altura de la columna donde va a ingresar el líquido. El estado sólido. El estado sólido es el estado donde ya hemos dicho que sus moléculas están ordenadas, están muy juntas y hay tipos de sólidos. En este caso tenemos los sólidos amorfos y cristalinos, los cuales se diferencian entre sí por su estructura que tienen. En los cristalinos, sus moléculas están acomodadas geométricamente y en el estado amorfo eh, sus moléculas están acomodadas de forma irregular, no tienen un orden, mientras que los sólidos sí tienen un orden ya geométrico. Ojo con esto, los sólidos amorfos difieren de los cristalinos en la manera en que se funden. Los puntos de fusión de los sólidos cristalinos es exacto. El punto de fusión de los sólidos cristalinos es exacto. Bueno, alumnos, los espero en el siguiente video para terminar esta parte de lo que es los estados de la materia. Muchas gracias. Hasta luego.